un invitado muy especial, una persona que conocimos hace algún tiempo y que prometió traer pues una técnica muy interesante, una técnica terapéutica muy interesante. Y él vive allá en el norte del país, por Tamaulipas, pero está por acá unos días. Él es Roberto Ramírez. Mucho gusto, amigo. Gracias, ¿qué tal, Doc? Gracias por tenerme por acá. Gracias. Él es certificado, es un instructor certificado, calificado, obviamente, todos los avales de esta técnica maravillosa que se llama inmersión en frío. ¿Se puede llamar? Sí, se puede llamar así. La exposición al frío es parte de la terapia. El método tal cual se llama el método Wim Hof. Wim Hof. Aquí tenemos una imagen el método Wim Hof es por el creador, ¿no? El nombre del creador, ¿no? Es el nombre del creador, es correcto. Vamos a tener aquí, tenemos una imagen de este personaje ¿cuándo empezó él con esto? Wim Hof empieza con la terapia de frío a principios de los 90s. Antes de que existiera toda esta ciencia que hoy en día avala este método, él empezó explorando con su propia intuición y sintiendo los efectos positivos que esto le hacía a él. Él entra en una depresión súper severa después de que su esposa se suicida y se queda con 4 hijos pequeños. Y a través del frío empieza a encontrar sanación. Y bueno, pues de ahí se desenvuelve una bola de hechos que hoy en día se acerca a él con la ciencia y hoy en día respalda todo este método, ¿no? Y el método... Es método ya respaldado científicamente de que funciona. Científicamente respaldado, y el método no solo es la exposición al frío. La gente muchas veces lo confunde con la terapia de hielo, y sí es en efecto, pero esto solo es uno de los 3 pilares del método. El método también tiene una técnica de respiración que es súper poderosa y súper profunda. Y el tercer pilar es el enfoque mental. Entonces, cuando combinamos estos 3 pilares, es donde obtenemos los mayores beneficios fisiológicos, físicos, mentales, emocionales, cuando practicamos esto continuamente, ¿no? Claro, es eso exactamente, estábamos platicando aquí antes de iniciar el programa, de que esto pues tiene que ver mucho con el sistema nervioso autónomo, ese que uno no puede, entre comillas, no puede uno ser a voluntad, manejarlo a voluntad. Es como alguien diría, bueno, tú a voluntad puedes disminuir tu frecuencia cardíaca, pues se supone que no, mas sin embargo sí se puede, aunque parezca mentira, sí se puede. Totalmente, y justo que me da curiosidad que mencionas esto. Una de las cosas que antes de que esto fuera respaldado con ciencia, Wim Hof decía, yo voy a cambiar los libros de la ciencia, porque justo como dice aquí el doc, los libros de la ciencia decían que no podemos controlar nuestro sistema autónomo nervioso, ¿no? Y justo a través de los diferentes estudios hoy en día se sabe que sí, en efecto, tenemos la capacidad de controlar nuestro sistema simpático o parasimpático, de entrar a un estado u otro a través de la respiración, a través de la frecuencia y la profundidad con la que inhalamos y exhalamos. Somos capaces de controlar y regular estas cosas como el latido de nuestros corazones, ¿no? Exacto. Hay cosas que uno sí puede controlar. Uno puede controlar cuántas veces respiramos por minuto y de qué forma respiramos. Obviamente tú mandas la señal de tu cerebro a tu caja torácica y vas a hacerlo, ¿verdad? Pero hay veces que pues, simplemente respiras aún sin que tu cerebro lo mande. Esa es parte de aquí en el bulbo raquídeo, viene lo que es el centro respiratorio, pero hay situaciones, como dice bien Roberto, el sistema nervioso autónomo, su nombre lo dice, automáticamente, o sea, usted come algo y automáticamente van a empezar a salir jugos gástricos, va a haber movimiento del estómago, va a haber movimiento de los intestinos para empezar a digerir esa comida. Eso usted no le dice, cerebro, digiere la comida. No, él lo sabe hacer porque es autónomo. Pero está regulado por 2 sistemas muy fuertemente. Uno de excitación, que es el simpático, que es el que nos prepara para la lucha, para estar siempre alerta. Y el otro, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos da todo lo contrario, relajación, tratar de estar en un estado más tranquilo y demás. Y ese equilibrio entre ambos es la clave de una buena salud. Pero la mayor parte de las enfermedades, como tú dices, vienen de un desequilibrio
de este sistema nervioso autónomo. Totalmente, y entonces justo cuando entramos al agua helada, no tiene que ser con hielo, tiene que ser agua abajo de 14 grados centígrados, que es agua bastante fría. Cuando entramos a agua helada, entramos a estrés, entramos automáticamente, el cuerpo se defiende y entra en este estado nervioso simpático, el alerta, el de lucha, como dice el doc. O sea, no tiene que ser helada, o sea, no tiene que ser bajo cero el agua. No tiene que ser bajo cero, no porque tiene que ser tenga helada. 14 grados sobre cero. Los estudios que respaldan son 14 grados centígrados sobre cero, para abajo. Para abajo. Ya cumple con los beneficios Alguien, físicos. por ejemplo, y fisiológicos. Campeche, que está en nortecito, ahorita que tenemos temperatura tranquila, te metes en una alberca que tenga 12 grados, ya es parte de esto, ¿no? Sí, es difícil conseguir esas temperaturas naturales en lugares como albercas, así, porque como quiera el ambiente aquí, pues aunque entra el nortecito, no es tan frío. A lo mejor en un cenote, sí. A lo mejor en un cenote pudiera ser, ¿no? En un cenote, el como tema el es- agua está bien sabrosa, bien fría ahí. Sí, totalmente. Entonces el tema ahí es pues ir viendo, ¿no? Y a lo mejor tener acceso a un termómetro que nos ayude como a identificar qué tan frío. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso seguiremos platicando con el instructor Roberto Ramírez.